en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alrededor del año 1870, un escritor ruso muy popular, muy exitoso en su momento, decidió renunciar a todo lo que tenía, a todas sus riquezas, a toda su popularidad y dedicarse a educar a niños pobres. Era un escritor de renombre, pero decidió renunciar a todo para poder dedicarse a educar a niños del campo. Esta idea fue tan llamativa porque él estuvo dispuesto a vivir en la pobreza, expuesto a un sinfín de dificultades para entregarse por esa causa. Y esto causó tan impacto que en los inicios de 1900, un grupo de escritores chilenos agarró esa idea, decidieron renunciar a todo lo que tenían, a todo lo que poseían y vivir en la pobreza para poder fundar pequeñas escuelas rurales en los lugares más pobres de Chile. Este grupo de escritores estuvo dispuesto a lustrar zapatos con tal de comer y con tal de proveer educación a los niños más desfavorecidos de esa sociedad chilena en el año 1900. Pasaron hambre, pasaron frío, tuvieron que ir casi como mendigos de ciudad en ciudad para dedicarse a esa causa. ¿Qué es lo llamativo de esta historia? Ninguno de ellos era cristiano. Ninguno de ellos hizo lo que hizo por causa de Cristo. Pero estuvieron dispuestos a estar unidos. Porque este grupo llegó a ser reconocido como el grupo de los 10, muy importante dentro de la literatura chilena. Estuvieron dispuestos a estar unidos en el hambre, en la enfermedad y en la escasez con tal de perseguir ese propósito. Lo llamativo entonces, no eran cristianos, pero estaban dispuestos a entregarse por esa causa. Amada iglesia, si estos hombres que no eran cristianos, que no estaban impulsados por el amor de Cristo, fueron capaces y estuvieron dispuestos a estar unidos, a estar firmes en su propósito y a estar dispuestos a sufrir por la causa, ¿cuánto más nosotros, la iglesia de Cristo, debería mantenerse unida, firme en su misión y estar dispuesto o dispuesta a sufrir por el Evangelio de Cristo? Y hoy, hermanos, en base a nuestro texto, Filipenses capítulo 1, verso 27 al 30, quiero compartir con ustedes esta idea central que tiene que ver con la historia que introduje en este sermón. Y la idea central que vamos a ver hoy entonces es que podamos ser una iglesia coherente con el Evangelio, unidos en el Espíritu, firmes en la misión y dispuesta a sufrir por Cristo. Si estos hombres en el año 1900 estuvieron dispuestos a dejarlo todo, no por amor a Cristo, ¿cuánto más la iglesia de Cristo debería estar dispuesta a pelear por la unidad de la iglesia, a mantenerse firmes en su misión por el Evangelio y estar dispuesta a sufrir por Cristo? Y esa es la idea central que vamos a desarrollar en 3 encabezados. Hemos visto que el libro de Filipenses, en estos 3 sermones, el Señor nos ha llevado o nos ha llamado a tener vidas centradas en Cristo. Que nuestra conducta pueda ser coherente con nuestra profesión de fe.
Y hasta este punto Pablo nos ha estado o les ha estado hablando de Filipenses acerca de su condición, de sus padecimientos, de sus convicciones, pero ahora en este punto de la carta, Pablo dirige su atención a los filipenses. Él venía hablando de sus aflicciones, pero ahora comienza a hablar de la situación de los filipenses. Y esta parte de nuestro sermón, recuerden lo que dijo el pastor Tomás el primer sermón, este texto es el centro o el corazón de la carta de Filipenses. Aquí Pablo introduce los temas que va a desarrollar en el capítulo 2, 3 y 4. Y Pablo les exhorta de esta manera: solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. El mismo llamado que Pablo le hacía a la iglesia de Efesios que leía nuestro hermano José. Yo pues, prisionero en el Señor, les ruego que vivan de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados. En el Nuevo Testamento hay un llamado de parte del Señor, de los apóstoles, hacia la iglesia, a que nosotros podamos vivir en coherencia con lo que profesamos creer. Es un llamado a vivir una vida coherente con el Evangelio de Cristo. La mayoría de las personas que no asisten a la iglesia, por causa de su propia rebeldía, la segunda razón que dan es porque cuando vinieron a la iglesia no encontraron coherencia entre lo que el pastor o los predicadores decían y lo que la iglesia vivía. Por lo tanto, el testimonio coherente de una iglesia es muy importante. Y la exhortación del Nuevo Testamento es: vivan de una manera digna del Evangelio, coherente con el Evangelio. Y en este texto Pablo habla 3 aspectos de lo que significa vivir una vida digna del Evangelio. El título del sermón entonces es, para que podamos recordarlo, la idea central de una manera más breve: unidos, firmes y dispuestos a sufrir por Cristo. Unidos, firmes, dispuestos a sufrir por Cristo. Entonces, la pregunta que le podemos hacer a Pablo o a este texto es: ¿cómo nosotros podemos vivir una vida digna del Evangelio? Hemos visto varias cosas hasta acá, pero ahora Pablo introduce un tema sumamente importante que va a desarrollar en el capítulo 2. Y en primer lugar, ¿cómo podemos ser una iglesia coherente con el Evangelio? Es siendo uno en el Espíritu. Siendo uno en el Espíritu. Ya hemos visto que Pablo hace un llamado a la unidad en Filipenses. Más adelante vamos a ver que habían rencillas entre algunos de los miembros de la iglesia de Filipo. Había una cierta tensión dentro de la iglesia de Filipo, rivalidad. Y Pablo, uno de sus énfasis para escribirle la carta a los filipenses es hacerles un llamado a la unidad. El apóstol Pablo quiere ver u oír de ellos de que están firmes en un mismo espíritu. Ya hemos hablado, hermanos, que la unidad de la iglesia no es algo que debamos crear. La unidad de la iglesia no es algo que debamos inventar o forzar, porque si tú eres cristiano, si tú has sido regenerado por Dios y tienes el Espíritu de Cristo, tú ya eres uno con el pueblo de Dios. Nosotros, al pertenecer a Cristo, ya tenemos una unidad, pero esa unidad generalmente se ve afectada, se ve amenazada, y el llamado para nosotros los creyentes es: mantengan la unidad que ya tienen en el Espíritu. Procuren guardar la unidad que ya se les dio
al ustedes ser uno en Cristo. Y nuestro pastor Tomás ya nos ha compartido, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, que nuestra unidad no tiene que ver con nuestras afinidades personales. Nuestra unidad no tiene que ver con gustos, con geografía, con nacionalidad. Nuestra unión tiene que ver en primer lugar con nuestra unión con Cristo. En segundo lugar, esta unidad que podemos tener los creyentes por el Espíritu es esencial para que nosotros podamos combatir unánimes por la fe del Evangelio. No puede existir un combate unánime por el Evangelio si primero no disfrutamos y aprendemos a vivir en la unidad que Cristo nos ha dado. Por lo tanto, la unidad de la iglesia precede a la misión de la iglesia. La unidad de la iglesia, de esta iglesia, de nosotros, esta manada pequeña, antecede la misión que tenemos por delante. Y Pablo le está diciendo a los filipenses en el versículo 27, compórtense de una manera digna del Evangelio, cosa de que si yo los voy a ver o escucho de ustedes, sepa que ustedes están siendo uno en Cristo, uno en el Espíritu. Y aquí el apóstol Pablo usa la figura de estar firme. Es una palabra que usualmente significaba o se usaba para ilustrar la firmeza de los soldados. El versículo dice, estén firmes en un mismo espíritu. Es la idea de un grupo de soldados que trabajan juntos por un objetivo. Es la idea de soldados que están tan compenetrados entre ellos que saben que de la única manera que pueden ganar la guerra es poder mantenerse unidos, sin fisuras. ¿Se recuerdan? Creo que esta ilustración ya ha sido usada antes, pero el juego rompe cadenas si es que puedes. No sé si acá también se jugaba, yo en Santiago lo jugaba. Al corta cadena, ha llegado carta, ¿para quién? ¿Sí? Que rompa cadenas si es que puede. Y la idea era que habían dos grupos, dos bandos, y uno de los bandos tenía que tomarse tan fuerte, pero tan fuerte, que del otro bando iba a venir alguien corriendo con toda su furia y tenía que romper esa cadena. Y mientras más tomados y más fuertes estaban, la persona venía y rebotaba y en el fondo después perdía y tenía que unirse al rival. O cada uno después ponía sus reglas, pero esa era la idea. Estar tan atrincherados, tan juntos, tan firmes que el rival no pueda abrir ninguna fisura. Y esta es la idea que Pablo tiene en mente. Espero que cuando yo los vaya a ver o escuche de ustedes, estén tan firmes como soldados que saben que si no están unidos, no van a poder ganar la guerra. Esta palabra firme en un mismo espíritu no solo habla de la unidad que tenemos en Cristo por el Espíritu, sino también de una unidad de mente, una unidad de convicción, y algunos comentaristas llegaron a hablar de una unidad de alma. O sea, es una unidad espiritual porque está en base al Espíritu de Cristo que nos une, pero también es una unidad en la visión que tenemos y en la misión que tenemos. Nuevamente, los soldados que saben lo que tienen que hacer y cómo lo deben hacer, tienen muchas más probabilidades de ganar y vencer al enemigo que soldados que están juntos pero que no saben lo que hay que hacer. O que cada uno tiene una visión distinta de lo que hay que hacer. Y yo me imagino un grupo de soldados de 20 personas, cada uno con una instrucción diferente,
cada uno con un propósito diferente, seguramente no van a ser capaces ni de dar 3 pasos sin que alguno de ellos se caiga o sea tironeado o se moleste porque no están caminando todos juntos. De la misma manera, nosotros como Iglesia de Cristo, y es algo en lo cual hemos estado trabajando y vamos a seguir trabajando, el propósito es que cada uno de los miembros de la Iglesia Bíblica Cristo Admirable tengamos un mismo propósito, una misma visión y una misma misión para que juntos en unidad podamos luchar por la fe del Evangelio. Aquí no estamos luchando por un nombre, no estamos luchando por reputación, no estamos luchando para competir con otras iglesias a ver quién llega más lejos. Nosotros estamos y queremos estar unidos para combatir y progresar el Evangelio en esta ciudad. Y si para eso tenemos que colaborar con otras iglesias también, lo vamos a hacer. Pero la idea es esta, estar unidos en un mismo propósito, en una misma mente, como un solo hombre. Por lo tanto, amados, implicaciones de este primer punto. La unidad de la iglesia es esencial para poder ser una iglesia coherente con el Evangelio. La unidad de la iglesia es esencial para ser una iglesia coherente con el Evangelio. Y aquí les pido que presten mucha atención y que cada uno pueda examinar su propio corazón, partiendo por mí mismo, entendiendo que no existe una iglesia sana si existe una iglesia dividida. No puede haber coherencia en una iglesia si existe división, si el rencor no se aborda, si las envidias no son mortificadas, si las rencillas entre nosotros no son solucionadas. No va a haber una iglesia coherente si no lidiamos bien con estas cosas. Porque estas cosas, hermanos, los rencores, las envidias, las divisiones, el exclusivismo, merman la unidad de la iglesia. La falta de perdón merma la unidad de la iglesia. La murmuración merma la unidad de la iglesia. Pero la unidad de la iglesia, hermanos, es esencial para poder vivir una vida digna del Evangelio. Y es más, la unidad de la iglesia revela o puede revelar el estado espiritual de la iglesia. Por lo tanto, la pregunta ahora aplica para cada uno de nosotros. ¿De qué manera estamos procurando la unidad de esta iglesia? Porque nosotros podemos relacionarnos con la iglesia de Los Ángeles, la iglesia de Cabrero y otras iglesias, pero ¿de qué manera yo, Mauricio, estoy procurando que mis acciones, mis decisiones, incluso mis relaciones, incentiven la unidad de la iglesia? ¿Qué panorama estoy desarrollando y generando para poder fomentar la unidad de mi iglesia? Nosotros como líderes, ¿qué estamos haciendo para fomentar la unidad de la iglesia? Ustedes como miembros de la iglesia, ¿qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Porque lo que hagamos nosotros, hermanos, va a definir lo que pase con la unidad y el estado espiritual de nuestra iglesia. Hemos hablado mucho de aprender, en realidad, porque creo que es algo que estamos aprendiendo muchos de nosotros, a resolver bien los conflictos. De tal manera que nosotros nos podamos convertir en personas que reparan grietas, no que las observan y que no hacen nada o que las agrandan. Yo necesito y ustedes necesitan convertirse en reparadores de grietas y tomar la iniciativa para poder fomentar la unidad de la iglesia. Una de las formas de trabajar en nuestra unidad y de poder ser una iglesia coherente con el Evangelio,
Hay muchas formas, pero una de las formas, y esto nos va a llevar a nuestro segundo punto, es que podamos trabajar juntos y firmes en nuestra misión de hacer avanzar juntos el Evangelio. Hermanos, la Iglesia de Cristo tiene una misión gigante, enorme. Y para poder ser una iglesia coherente con el Evangelio, debemos estar firmes en nuestra misión. Segundo encabezado, estar firmes en nuestra misión. El apóstol Pablo dice, compórtense de una manera digna del Evangelio, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Pablo habla de la unidad, pero habla ahora de una misión que va a ser posible si hay unidad. Y esta misión es que cada uno de los miembros de la Iglesia de Cristo se compromete a trabajar y a colaborar con otros para la defensa y el avance del Evangelio. Los filipenses debían estar unidos y dentro de muchas razones debían estar unidos porque ellos en Filipo estaban en una batalla. Estaban en medio de una batalla real, donde habían adversarios que estaban buscando por lo bajo hacerles daño, mandarlos presos o en última instancia, si era posible, quitarles la vida. Y es impresionante porque los cristianos del primer siglo no andaban con armas y no andaban promoviendo rebeliones y luchas y daño a la sociedad romana. Ellos estaban buscando el bien de la ciudad, predicando el Evangelio, amando a los enemigos, pero tenían unos enemigos que no los amaban. Y el mismo Pablo había tenido que enfrentar eso en Filipo, donde fue perseguido, maltratado, apedreado, y no había un ambiente propicio, si es que uno pudiera decirlo así, para el avance del Evangelio. Había una batalla, una guerra en contra de Cristo y en contra de la verdad de Cristo y en contra de la iglesia de Cristo. Por eso la palabra que Pablo usa, unánimes, ya no solamente habla de estos militares o de estos soldados que trabajan en conjunto, sino ahora también habla de un grupo de atletas que trabajan codo a codo para lograr éxito en una competición. Son entonces un grupo de personas que están tan compenetrados y están tan convencidos de cuál es su misión, que no hay tiempo para las nimiedades, no hay tiempo para las cosas pequeñas, no hay tiempo para perder el tiempo, porque hay una misión, porque hay un objetivo. Y ese objetivo es que unánimes podamos hacer que el Evangelio progrese en esta ciudad. Hermanos, las iglesias que no crecen espiritualmente y en conversos son iglesias que dedican demasiado tiempo a cosas pequeñas entre la iglesia. Y podemos estar décadas atrapados en cosas pequeñas, en sutilezas. Pero cuando entendemos que hay una misión gigante y que cada miembro de Cristo, cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un lugar dentro de esa misión, no existe lugar para vernos como enemigos. No existe lugar para dividirnos, no existe lugar para las rencillas no tratadas, porque tenemos una misión gigante. Es una misión hermosa, hermanos. Y esa misión es ser los portadores del Evangelio de Cristo y los comunicadores del Evangelio de Cristo. ¿Y cómo se puede conseguir eso? Pablo dice,
unidos en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Una mente, un propósito. Y es tan interesante, hermanos, porque este principio que Dios nos deja como iglesia se puede ilustrar en muchas cosas. Primero, por ejemplo, hay diversos estudios de universidades serias que nos ilustran la importancia de trabajar en equipo codo a codo para conseguir un objetivo. Por ejemplo, un equipo de investigadores de un centro de inteligencia de Estados Unidos concluyó que los equipos compuestos por una diversidad de personas, no iguales entre ellas, toman mejores decisiones un 87% más que las personas que deciden solas. Un estudio científico universitario. Las personas que toman decisiones en equipo, por muy diversas que sean, logran una efectividad de 87% más que las personas que deciden solos. Y este ejemplo quizá le puede gustar a los niños. Hay un ejemplo en la naturaleza de que cuando los gansos migran, ellos vuelan de una forma muy particular y vuelan en forma de V. Hacia allá, hacia el otro lado. Y hacen una forma de V. ¿Y qué pasa cuando hacen esta forma de V? Esto les permite a cada uno aprovechar mayor el impulso y contrarrestar el efecto que el viento tiene contra ellos, de tal manera que el rango de vuelo que alcanzan es un 70% más que cuando andan solos. Y acá hay un dato medio cómico. Cuando uno de los gansos se cansa, otro ganso ocupa su lugar y los gansos que vienen atrás comienzan a graznar para darle ánimo para que siga el vuelo. Y esto es una gran ilustración de lo que es la iglesia. No que seamos gansos, pero sí que necesitamos trabajar en equipo. Necesitamos aprender a trabajar en equipo, porque tenemos una misión, hermanos. Aquí a la iglesia no venimos porque es bonito. A la iglesia no venimos porque queremos ser personas de bien y quizás dentro de mi checklist está el asistir a una iglesia. Nosotros venimos a la iglesia redimidos por Cristo, limpiados por Cristo, para ser enviados por Cristo. Y hemos sido enviados a Concepción. Hemos sido puestos en Concepción y el Evangelio en Concepción va a progresar en parte en la medida que aprendemos a trabajar en conjunto. Sabiendo aprovechar los dones que cada uno tiene, buscando pasar tiempo juntos y avanzando, luchando por el progreso de la fe. Cuando Pablo le está exhortando esto a los filipenses, es interesante porque Pablo le dice, luchen unánimes por la fe del Evangelio, y en el versículo 28 les dice, pero de ninguna manera estén amedrentados. De ninguna manera tengan temor de sus adversarios. Para Pablo, luchar por la fe del Evangelio era algo serio. ¿Por qué era algo serio? Porque los adversarios eran bastante serios en atacar el Evangelio, en atacar la iglesia. ¿Por qué? Porque el diablo es bastante serio en querer poner impedimentos para el avance del Evangelio. Y va a levantar adversarios de la iglesia de Cristo para amedrentar a los cristianos, muchas veces levantando leyes, ideologías, sociedades construidas sobre principios anticristianos
para que los cristianos de alguna manera comencemos a sentirnos amedrentados y no tengamos valor de abrir nuestra boca y confesar que Cristo es el Señor. Y el diablo está en eso, lo está haciendo. Pero Pablo le dice, de ninguna manera ustedes estén amedrentados, en ningún caso. ¿Por qué? Y Pablo les da de alguna manera una perlita de ánimo y les dice, porque aquellos que los persiguen están demostrando que van camino a su destrucción. Aquellos que los insultan, aquellos que los agreden, lo único que están demostrando es que están en una abierta oposición a Dios y ellos van a recibir su castigo merecido. Aquellos que se burlan de ustedes, aquellos que los amedrentan, aquellos que los discriminan y los persiguen por su fe, están mostrando que ellos van camino a una destrucción eterna. Pero ustedes, le dice Pablo, que están siendo perseguidos, que están siendo amedrentados o insultados, esto es una señal de que ustedes tienen la salvación de Dios. Hermano, cuando un cristiano se compromete con la verdad de Dios, a proclamar la verdad de Dios, a defender la verdad de Dios, es imposible que en algún momento no comience a ser perseguido por sus familiares, por la sociedad, por sus compañeros de trabajo, y a veces, en el peor de los casos, por la misma religiosidad. Pero es imposible que un cristiano comprometido con la verdad en algún momento de su vida no tenga que lidiar con la persecución. Es imposible. Lo hicieron con Cristo todo el tiempo, lo hicieron con Pablo todo el tiempo y lo han hecho con todos los cristianos que a lo largo de los siglos Dios ha levantado en la historia. Pero ¿cuál es la promesa del cristiano? ¿Por qué no debemos amedrentarnos? Y yo creo que de alguna manera Pablo hace eco de las palabras de Cristo en el Sermón del Monte cuando les dice, cuando comiencen a insultarlos, cuando comiencen a mentir en contra de ustedes, cuando los comiencen a perseguir, alégrense, gócense, porque a ustedes les pertenece el reino de los cielos, porque ustedes recibirán recompensa. Y el apóstol Pedro, por otro lado, nos dice que cuando nosotros sufrimos lo que Cristo ha sufrido, estamos dando señales de que estamos siguiendo sus pisadas. Y Pablo le dice a Tito, todos los que quieran vivir piadosamente en este mundo serán perseguidos. Todos aquellos que quieran vivir en una vida coherente con el Evangelio tendrán que lidiar con la persecución. Sin embargo, Pablo les dice, no tengan miedo, no tengan temor, porque cuando esto comience, ustedes pueden disfrutar y ver una prueba de salvación en ustedes. Y eso debería motivarnos, debería alentarnos a estar dispuestos a sufrir por Cristo, que es el tercer encabezado de este sermón. El primero, entonces, unidos en el Espíritu. El segundo, firmes en la misión, sin temor. Y el tercero, estar dispuestos a sufrir por causa de Cristo. Una iglesia coherente con el Evangelio es una iglesia unida en el Espíritu, firmes en su misión, pero que está dispuesta a sufrir por Cristo. El apóstol ha exhortado a la iglesia de los filipenses y espero que el Señor también hoy a nosotros a poder ser una iglesia coherente con el Evangelio. Y Pablo termina esta parte, y me llamó mucho la atención esto,
con una reflexión teológica sobre la razón del sufrimiento y la persecución de los creyentes. Pablo está reflexionando sobre la razón, el por qué los creyentes tienen y van a tener que exponerse a la persecución, a los insultos, a las discriminaciones por parte de los no creyentes. Y les dice esto en el versículo 29. Porque a ustedes se les ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Pablo les dice, amados filipenses, compórtense como ciudadanos dignos del Evangelio, estando unidos, firmes en su misión. Y luego les dice, pero que el sufrimiento no sea una excusa. ¿Por qué a ustedes se les ha concedido de gracia, como un privilegio, no solo creer en Cristo, sino experimentar los mismos sufrimientos que Cristo experimentó? Y es interesante que el apóstol Pablo diga, se les ha concedido. Muchos de nosotros no estábamos pensando en esta parte cuando nos convertimos. Para nosotros era gracias a Dios por la fe, gracias a Dios porque hemos sido alcanzados, gracias a Dios porque ahora tenemos a Cristo, pero en el contrato también estaba persecuciones y sufrimientos por causa del Evangelio. Pero ojo, no como una carga. El apóstol Pablo cuando dice se les ha concedido, está ocupando la palabra que conlleva se les ha concedido por gracia. Se les ha concedido sin que ustedes merezcan no solo creer en Cristo, sino sufrir por Él. Pablo diciendo, hermanos, Dios, por su gracia, les ha dado el don de creer. Y eso lo encontramos maravilloso. Pero también les dio el don, el regalo de sufrir por Cristo, que ustedes no merecían. Imagínense, ni siquiera éramos dignos de sufrir por Cristo. Sabemos que no éramos dignos de recibir la fe, pero no ser dignos de sufrir. ¿Por qué? Porque Pablo está interesado en que los filipenses vean y que nosotros veamos que sufrir por Cristo, hermanos, realmente, aunque nos cuesta vivirlo, es un privilegio. Y esto nos debería sacudir por completo, hermanos. Nos debería conmover, estremecer. Porque la persecución y las aflicciones de un creyente no son una excusa para estar desunidos, no son una excusa para no estar firmes, sino que nos debería incluso motivar más. Sabiendo que si alguno de nosotros sufre por causa de la fe, porque aquí quiero hacer un paréntesis, no estamos hablando de los sufrimientos comunes que cada uno de nosotros tiene que experimentar por el simple hecho de estar vivo, que para eso también Dios ha dado un tratamiento, ¿verdad? También nos ha dado su palabra para lidiar con ese tipo de sufrimiento común que en algún momento a todos nos toca, como la salud, la enfermedad, la pérdida, crisis económica, laboral. No está hablando de ese tipo de sufrimiento común, sino que está hablando de los sufrimientos y padecimientos que vamos a experimentar por radicalmente seguir a Cristo. Cuando, por ejemplo, tú tienes dos decisiones que tomar. Si tomas una decisión
Y esa decisión te va a llevar a seguir más a Cristo, a amar más a Cristo, a poder congregarte más, a poder leer más las Escrituras, a defender la verdad de Cristo en las malas prácticas de tu empresa. Tú sabes que eso va a honrar a Cristo y tú sabes que eso es lo que tienes que hacer por Cristo. O la otra opción, simpatizar con la gente, simpatizar con tus jefes, simpatizar con tu cónyuge, simpatizar con tus hijos, pero negar la fe que es en Cristo Jesús. Tú tienes siempre esas dos opciones. Decides por Cristo y a veces esas decisiones van a poner a la gente en nuestra contra. A veces vamos a perder gente por eso. Gente que amamos mucho, la vamos a perder por nuestra fe. O simpatizamos con la gente, nos camuflamos con la gente, desobedecemos la palabra de Dios y vivimos nuestras vidas como a nosotros se nos plazca. O sufres por Cristo, o te identificas con el sufrimiento de Cristo, o ves las persecuciones que tienes que pasar por Cristo como un privilegio. Y un creyente, por mucho que cueste, va a anhelar, decidir por Cristo, trabajar por Cristo, aunque eso le signifique dolor, rechazo y persecución, incluso de sus seres más cercanos. El apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 21, dice: porque ustedes fueron llamados con este propósito, para alcanzar grandes multitudes, para ser grandes empresarios, para ser grandes teólogos. Ustedes han sido llamados para este propósito, dice el apóstol Pedro, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejando el ejemplo para que sigan sus pasos. Para este propósito fueron llamados, para seguir los pasos de Cristo. Y si Cristo sufrió, no esperemos que para nosotros sea distinto. Si Cristo fue rechazado por los no creyentes, no esperemos que sea distinto en nuestro caso. Hermanos, si esto es necesario que lo hablemos, porque no sabemos lo que nos va a deparar nuestra sociedad de aquí a 5 o 10 años más. Es cosa de ver el estado de Europa y ver cómo las iglesias cada vez son más perseguidas, los cristianos son cada vez más silenciados. Y pudiera ser, a no ser que la providencia de Dios sea distinta, de que de aquí a un tiempo no menor, la iglesia de Cristo se vea y se comience a ver perseguida. Pero cuando ese momento llegue, nosotros ya tenemos que tener este pensamiento. Dichosos los que sufren por causa de Cristo. Dichosa la iglesia que está dispuesta a sufrir por Cristo y su evangelio. Dichoso el creyente que no considera su vida como valiosa por causa del evangelio de Jesucristo. Y no necesitamos esperar que llegue la persecución para comenzar a vivir de esta manera como iglesia. Una iglesia coherente con el evangelio, unida en el espíritu, firme en su misión y que esté dispuesta a sufrir por Cristo. Con esto vamos terminando. ¿Estamos dispuestos a sufrir el costo y asumir el privilegio de lo que significa seguir a Cristo? Cuando el sábado por la mañana tienes un panorama para el día siguiente y eso implica no venir a la iglesia, ¿estás dispuesto a decir no para honrar a tu Señor? Guardar el día del Señor.
¿Estás dispuesto a sufrir el rechazo de tu gente por querer ser más obediente a los mandamientos de Cristo? Porque si no estamos dispuestos en cosas pequeñas, hermanos, ¿qué va a pasar cuando vengan las cosas grandes? ¿Qué va a pasar cuando nos apunten con una pistola en la cabeza? ¿Cuando nos amenacen con la cárcel? Pero el que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. ¿Te sientes capaz de vivir una vida así? ¿Sientes que eres capaz, por tus fuerzas, de vivir una vida coherente con el Evangelio? Le pregunto a los miembros de esta iglesia y a mí mismo, ¿creemos que somos capaces de vivir una vida como iglesia coherente con el Evangelio en nuestros propios medios? Como diría el apóstol Pablo, de ninguna manera. ¿Y qué necesitamos entonces para vivir de esta manera? ¿A quién acudir para poder vivir como una iglesia coherente con el Evangelio? Y la única respuesta que hay, que ha habido y que habrá es acudir solamente a nuestro Señor Jesucristo. Mirarlo a Él como nuestro ejemplo, mirarlo a Él como aquel que se sacrificó por nosotros, mirarlo a Él como aquel que estuvo dispuesto a morir para unir un pueblo, mirarlo a Él que estuvo dispuesto a enviar su Espíritu para mantener a su pueblo unido para siempre. Mirar a Cristo, hermanos, que por el gozo puesto por delante no titubeó en continuar su misión. Y fue capaz, hermanos, de entregar su vida con tal de cumplir la misión que el Padre le dio. Y esa misión éramos nosotros. Esa misión era reconciliarnos y darnos su Espíritu para que seamos una iglesia unida, firme en su propósito, firme en su misión y que está dispuesta a sufrir por Cristo. Con la tremenda esperanza, hermanos, de que Cristo ya venció este mundo. Y nos consuela con sus palabras tan hermosas cuando nos dice: hijitos, en el mundo tendrán aflicciones, en el mundo tendrán tribulaciones, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Si no te sientes digno y no te sientes capaz de vivir una vida coherente con el Evangelio, acude a Cristo. Acudamos a Cristo como iglesia. Acudamos a Cristo como familia. Porque el que viene a Cristo no es echado afuera, sino que el que viene a Cristo es perdonado por no cumplir como debería. El que viene a Cristo es consolado por no ser suficiente, porque Cristo es suficiente. Y el que viene a Cristo es capacitado por el Espíritu Santo para velar por la unidad de la iglesia, para mantenerse firme junto a sus hermanos en proclamar el Evangelio sin temor. Y el Espíritu Santo nos capacitará para poder estar dispuestos a sufrir por Cristo, para la gloria de Cristo y la expansión del reino de Cristo. Que el Señor nos ayude, hermanos. Amén. Oremos entonces.